los paradigmas cambiaron, ahora se nota fuertemente, ¿no? Por eso existe la iglesia inclusiva. ¿No? Bueno, entonces, si tienen ese tipo de problemas, yo se lo digo tanto a los hombres cristianos como a las mujeres cristianas, si tienen algún tipo de inclinación extraña a la oración y al ayuno, amigo, ¿por qué? Porque eso tiene un origen es, paranormal, para decirlo así, es decir, espiritual. Véanlo en los niños, que son niños normales, los que lo son, y sin embargo dicen estas cosas. Eso está pasando. Entonces tenemos el caso de Cornelio. El caso de Cornelio, supuestamente un prosélito, porque era un soldado romano que ayunaba y oraba y favorecía al pueblo de Israel. Bueno, era un prosélito seguramente, donde aprendió el ayuno y la oración, bueno, cristiana, pero en aquel momento israelita, judía. Lo aprendió allí porque era prosélito. Y se le apareció un ángel. ¿Cómo lo practicaba él? Bueno, la Biblia no dice si había un motivo especial por el cual Cornelio estaba allí ayunando y orando. Lo cierto es que se puede suponer lo normal, lo que sería lógico aquí, que era un ejercicio espiritual como lo hacía Ana, como lo hacían otros también, Daniel. Un ejercicio espiritual, si se puede llamar así. Entonces, entienda ese ejercicio, buscar la presencia de Dios y vivir en su presencia, que es lo más seguro que hay. Entonces, Cornelio estaba allí, pero fue en esa situación donde un ángel le habla. En esa, no en otra, no danzando por ahí, saltando ahí en un festival cristiano. Ni en la casa de Herodes, no, en la casa de Herodes tampoco. La casa de Herodes. Sí, en un almuerzo de la iglesia también, sí. No. Allí, como dijo el Señor cuando enseñó el Padre Nuestro, en tu alcoba, en tu habitación, donde nadie ve nada, allí, donde nadie te pueda felicitar, donde tú no seas notorio, humíllate. Claro, eso es así. Entonces Cornelio recibió la noticia más grande que ser humano alguno pueda recibir, que te presenten el Evangelio para que te salves. Bueno, así fue. Bueno, y así muchos casos, ¿no? El de Ana, el de Daniel, el de Jeremías también. Jeremías, pedir una respuesta, como ya hemos dicho también. Siempre en el ayuno se adora. Se debe adorar al Señor, se debe adorar su grandeza, hay que recordarlo a Él, que es lo menos que se hace a veces en un ayuno. Va la persona al ayuno y se acuerda de todo menos del Señor. ¿Por qué? Es lógico. ¿Por qué? Porque sus pastores no les hablan muy poco de Jesús. No les enseñan, por ejemplo, cosas como las que dije antes, de que el Señor era santo en el sentido en que expliqué, que no era inclinado, no había pecado de comisión, ni de omisión, ni de inclinación, ni de intención. Bueno, y eso, 4 puntos, pasarse un mes explicándolo. Bueno, terminas adorando al Señor. Claro, cuando vayas al ayuno te acuerdas de todo eso, pero si eso no lo enseñan, que no lo están enseñando. No. Vamos a ver. Una cosa importante aquí. Claro, te lees los libros de este señor, del calvinismo, y encuentras que dice, Dios es todopoderoso, es omnipresente, Dios es sabio, amoroso y es soberano. La historia va por este curso, por tal motivo. Dios es magnífico y tal. Y tú dices, caramba, menos mal que alguien en el siglo XVI lo dijo. Señor, solo un siglo antes, eso y más que eso fue dicho por muchos que ustedes no conocen, muchos monjes, eso que llaman monjes, que eran como Lutero. Es que Lutero era un monje. Lutero también. Lutero, bueno, Calvino y Zwingli eran monjes. Claro. Y los anabautistas también eran monjes. ¿Quién hizo la reforma anabautista? Ex sacerdotes como estos que he nombrado. Eran todos colegas. Sí, señor, eran colegas. Salieron todos del mismo sitio, de la misma escuela. Sí, señor. Ahí tienen los nombres, está la historia para que la lean. No les interesa decir eso, claro, porque
se les cae el andamio, se les cae todo el edificio, la estructura se les viene abajo. Bueno, entonces, lean al mismo Agustín, lean a Santo Tomás de Aquino, que son los personajes que ustedes conocen, pero está San Francisco, está León, está Ambrosio, yo pierdo los nombres. ¿Cómo hablaban de la naturaleza del Señor? ¿Y de dónde lo aprendieron ellos, estos señores de la Reforma? Pues cuando eran monjes, estudiaban, después ellos lo escribieron también. Y entonces, pero piensan, que se creen, les han hecho creer que eso fue todo dicho ahí, en el siglo XVI. Dios mío, tienes que buscar hacia atrás quienes lo dijeron previamente, porque ellos lo tomaron de muchas otras personas. Ellos tuvieron que estudiar, y para ser sacerdotes se estudia en el siglo XVI también, y el XV. Bueno, y de ahí se tomó todo eso. Pero ¿qué ha cundido, qué ha salido a la luz en este sector del cristianismo? Pues lo de ellos. Ahora te vas a la Iglesia Católica y ¿qué vas a conocer? La parte del sector que habla de Dios, del sector calvinista o reformado en general. No, dentro de la Iglesia Católica vas a ver a grandes teólogos de la Iglesia de Roma que hablaron del Señor de manera extraordinaria y grande, de su deidad, de su sufrimiento y todo lo demás. Bueno, hay herejías también, claro. Entonces, sus pastores les tienen que hablar del Señor Jesús para que cuando vayan a la oración y ayuno no se estén acordando de la orquesta que trajo, la pelea y el chanchullo que tiene con el otro pastor de la esquina, con el debate teológico, porque ahora están de moda los debates con no sé qué otro señor de por allí que dice que es profesor de no sé qué. Se van acordando de eso después de... Y no alaban a Jesús para nada cuando están en oración y ayuno. Pero la oración y el ayuno debe empezar por acercarse a la presencia de Dios y saber quién es Él y cómo Él y alabarlo. Después, en segundo, cuando eso se hace así, cuando eso se hace así, cuando se va a la oración y ayuno de esa forma, y usted pone y empieza a recordar al Señor, no sus problemas, al Señor, todas las demás piezas empiezan a caer en su lugar. Usted las tenía todas mezcladas, una por arriba, el Señor estaba abajo. No, ponga usted al Señor arriba. Voy a la presencia de Dios. Lo demás vendrá después. Después, el Padre de mi Señor Jesús. Después voy, pongo a Jesús. Qué grande fue el Señor. Qué bueno fue. Mira lo que hizo. Mira qué santo era. Mira lo que hacía. Y ahí se pasa como es un periodo a lo mejor de 4 o 6 horas. O todo el día. Pues puede usted pasarse 2 horas hablando del Señor, pensando, meditando, llorando sobre la persona de Jesús. Cuando usted pone esas dos piezas, una primero, otra después, el Padre, el Hijo, su obra, lo adora. Las demás piezas que andaban por ahí, sueltas, empiezan a caer en su lugar. Una aquí, otra aquí. Tengo este problema, Señor. Quiero pedirte esto. Ayúdame con esto otro. Estoy siendo aprobado. Me pueden quitar mi trabajo. Necesito pagar esto, tengo esta deuda. Eso va después. Si es que va, en ese día, en ese momento. Eso tiene que hacerse así. Es un ejercicio de naturaleza espiritual y no otra cosa. No otra cosa. Así que piénsese en eso. Sí. Bueno, sí, también. Cuando no solo Pablo y Bernabé, no solo ellos, sino cuando el mismo Pablo fue por Asia Menor, no sé si sería ya su tercer viaje o segundo, fue poniendo ancianos en todas las iglesias que él había formado o las que él estaba en ese momento liderando, ¿no? Toda Asia Menor. Lo que hoy es Turquía, sí. Y Asia Menor. Y él fue poniendo a ancianos y gente responsable allí. ¿Y qué se dice? Que ayunaban y oraban por esos que habían dejado como responsables de esos grupos, de esas iglesias, ¿no? Esos grupos. Pero ayunaban y oraban por ellos. También, ¿por qué? Por un trabajo hecho, por algo que se hacía, ¿no? Por
por algo que se hacía y había que orar por eso. Había que orar por eso. Claro, sí, los esenios tenían su propia también, así como los esenios tenían el tema de la predestinación, también ayunaban. Pero aquí hay que decir, hay que también registrar algo. Miren, los esenios y los tenían su propio sistema de ayuno, ¿no? Porque no todos los ayunos son iguales, eso depende del grupo que lo hiciera. Los fariseos tenían el suyo, parecido al de Juan el Bautista, porque hay un versículo que lo dice, cuando los fariseos dicen, oye, que los discípulos de Juan ayunan y nosotros también, pero los tuyos comen y beben. Se acogen a ese versículo, solo a ese, fíjate lo que hacen. A ese para decir, cero ayuno, nada de ayuno, porque Jesús comía y bebía, y dan la impresión de que Jesús era un comelón, y que se la pasaba entre prostitutas todo el tiempo. Sí, he escuchado eso. Lo han sacado de su contexto. Jesús no andaba todo el tiempo comiendo por ahí con ellos, ni todo el tiempo entre prostitutas y publicanos, y ladrones, y criminales. Fue a ellos, pero no se la pasaba con ellos. Hagan la diferencia. Anden, que les gusta manipular la Biblia. Pero bueno, usan ese versículo para eso, pero los fariseos tenían una forma de ayuno parecida a Juan el Bautista y sus discípulos. Juan el Bautista era muy austero, ¿no? Hay que ver. Pero bueno, él tenía un llamado especial, ¿eh? Yo siempre he dicho que sí, porque este señor dijo que no había, la tierra no había ser más grande que hubiera pisado esta tierra que este señor que originó la Reforma, Calvino, ¿sí? Dice, nadie más grande, o sea, después de Jesús, nos quedamos así, sino este señor, con tanta fama y dinero que tiene, y tan seguido que es, ¿cómo dice una barbaridad como esta? Felicitó a la Madre Teresa también. Sí. Fíjate, nada menos. Bueno, la ignorancia. Pero tiene 3 doctorados, ¿eh? Él lo ha dicho en público. 13. Sí. Uno lo habrá obtenido hace mucho tiempo. Los otros se lo regalan. Claro, porque te da fama. Al seminario que se lo dio le da fama, le da prestigio. Si él llegase a decir qué seminario se lo dio. Claro, dice, yo tengo 3 doctorados, uno de aquí, otro de acá, y este me lo dio el seminario Pepito. Todo el mundo de cabeza al seminario Pepito, claro. Funciona así esto, como todo en la vida, como todo en la vida. Eso se hace siempre. Entonces, regresando, pues olvidé un poco lo que